Regresamos, este es el segundo bloque de Fabricando Alternativas, ya el equipo completo, y estamos en comunicación con Matías Fernández. ¿Estás ahí, Matías? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo te va? Te saluda Juan Savera, bueno, mis compañeros, algunos ya los debes conocer, Patricio Suárez y Ovidio Bocia. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, en principio te convocábamos justo porque nos parecía importante replicar una nota que salió en el Cambalache Alerta Verde sobre, bueno, cómo estaría la ciudad de Buenos Aires en materia de finanzas. ¿Nos podrías dar luz un poco al respecto? Sí, no hay inconveniente. Bueno, nosotros encaramos un informe, que es el informe central del número de abril, en realidad tomando un poco como punto de partida el hecho de que Macri se posiciona como el principal candidato de la oposición y nos parecía interesante poder tomar como espejo la situación económica en la ciudad para contrastar algunos modelos con el gobierno nacional, y el endeudamiento fundamentalmente en Ciudad de Buenos Aires, como el déficit, son dos de los puntos centrales en materia económica. Con respecto a eso, lo principal que se puede plantear es, en primer lugar, de los 7 años de gestión que lleva hasta el momento el PRO en Ciudad de Buenos Aires, según un informe de ASAP, que es la Asociación Argentina de Presupuesto, 6 de esos 7 años han sido deficitarios, con excepción del 2010. Sí. Y si bien el último año bajó un poco el déficit en relación al año anterior, se continúa con esta línea de balances con números rojos. Eso sumado a que en ciudad, si bien hay déficit, se ha aumentado lo que es la recaudación en ingresos, con los puntales sobre todo de el ingreso a través de lo que sería los fondos por ingresos brutos, los gravámenes a patentes y los impuestos de ABL, que han aumentado, por ejemplo, el ABL en un 700% en lo que es la gestión del PRO. Sí, en lo que más se sintió, digamos, uno de los impuestos que más ha crecido. Y fundamentalmente en un contexto económico que no estamos hablando del 2001, estamos hablando de un crecimiento económico del país, en la ciudad más rica del país, obviamente, por lo cual es muy llamativo que a pesar de todas estas cuestiones más coyunturales que exceden al macrismo y que tienen que ver con una cuestión más económica a nivel general de la Argentina, a pesar de todo eso, el gobierno de la ciudad incrementó notoriamente la deuda. Y ahí, para por ahí no llenarte de números, sí, los números como más a grandes rasgos serían que desde que Macri asumió, la deuda creció de unos 200 millones de dólares aproximadamente a unos 2.000 millones de dólares, eso en términos más absolutos, y después eso se refleja, por ejemplo, en lo que sería el porcentaje dentro del Producto Bruto Geográfico o en presupuesto en relación con los ingresos de deuda, que aumentaron más o menos entre un 400 y un 500% de 2007 en adelante. Matías, y de esta deuda que decís, ¿no? En dólares, una de las propuestas presidenciales del PRO y junto con el Frente Renovador ha sido lo que ellos llaman, ¿no?, el cepo del dólar, sacarlo. ¿Cómo afectaría esto a la deuda de la ciudad en dólares, repito, de la ciudad de Buenos Aires? Mirá, ahí lo que tenés es, en principio, que previo al macrismo, el porcentaje de deuda en dólares que nosotros teníamos en la ciudad era de alrededor de un 35%. Desde que asumió Macri, además de aumentar la deuda se dolarizó prácticamente por completo. Estaba oscilando en un 97% del total de la deuda está en dólares. Y por ejemplo, ahí en el informe que nosotros sacamos, una de las declaraciones que aparecen es la de Marcelo Ramal, que lo que plantea él es que la quita o la eliminación del cepo al dólar lo que implicaría es que se acrecentara notablemente la deuda de la ciudad, porque lo que no tenemos que olvidar es que la ciudad no genera divisa extranjera de forma autónoma, los países son los que generan divisa extranjera, por lo cual si se devalúa la moneda, porque esto es así, la quita del cepo al dólar lo que implica en realidad es una devaluación de la moneda, se dispararía. Eso implicaría en que el porcentaje de dólares que la ciudad debe aumentaría en relación a los pesos, se incrementaría la deuda y podría pasar de un porcentaje más o menos de un 30% del presupuesto anual a casi la mitad o dos tercios del presupuesto anual, lo que implicaría la deuda. Por lo cual sería más complicada aún la situación en materia económica de la ciudad. Es una medida que
se tira por ahí porque tiene un impacto político. Claro, más de impacto. Más de marketing, pero claro. en términos funcionales, la verdad sería una medida impracticable. Matías, ¿y se sabe de toda esa deuda qué fue a lo que es obras? Digamos, si todo ese grueso, ese caudal de endeudamiento se ve reflejado en obras en la ciudad de Buenos Aires o va hacia otro lado. Ahí la situación es la siguiente. Como yo te decía, debido a que las ciudades no generan dólares por cuenta propia, a lo que se apunta cuando una ciudad se endeuda en dólares es justamente a la obra pública o las obras de gran magnitud que requieren necesariamente de divisa extranjera. Fundamentalmente subterráneos en ciudad. Sí. Uno no puede tener exactamente el número de cuánto fue a los subtes, pero lo que sí puede rastrear es que de todo lo que eran las promesas de subte, de la cantidad de kilómetros que se iban a hacer, no se han hecho, y sobre todo el viraje en la política de transporte que se ha pasado directamente a eliminar prácticamente de la agenda lo que sería invertir en subterráneos para pasar a invertir en Metrobús. Claro, como lo es la línea I. Para lo que nos endeudamos originalmente, son todas obras que han quedado inconclusas. O sea que venimos con un panorama complicado en lo que es finanzas para la ciudad de Buenos Aires, más allá de que siga este gobierno. Exactamente, ahí nosotros planteábamos otra de los testimonios que tenemos en el informe, es el de Gabriela Cerruti, que se le planteaba esto justamente ante la agenda política de ver de qué manera poder llevar adelante un candidato las políticas en materia de inclusión cuando la ciudad de Buenos Aires está con un panorama de déficit constante, de un creciente endeudamiento. Lo que planteaba la candidata es que obviamente hay parte de la deuda que se debería refinanciar y después buscar alternativas para conseguir sostener, porque sobre todo este tema, las obras públicas que están inconclusas, hay obras que hay que continuar, por ejemplo el subterráneo, por lo cual habría una parte que hay que refinanciar y después ver de qué otro modo se puede conseguir mejorar las finanzas, y eso podría ser a través de incrementos a la renta financiera, al juego, otras alternativas, pero sí, el panorama es complicado, sobre todo. Y ahí, si uno lo mide en términos comparativos, por esto, porque no hemos aprovechado un periodo de crecimiento económico. El gobierno de Ibarra, que coincidió con un periodo económico mucho más complicado a nivel nacional y a nivel incluso internacional para la región, fue un gobierno que tenía una deuda de unos 200 millones, tenía un fondo anticíclico, era mucho menor. En un contexto de crecimiento y de bonanza económica, el macrismo tuvo la capacidad de incrementar la deuda exponencialmente. Sí, y este es un tema, Matías, que además está en la agenda, pero un poco solapado. En las últimas horas, el precandidato del Frente Renovador, Guillermo Nielsen, dijo explícitamente que había que seguir endeudando a la ciudad, entre otras cosas. Pero por otro lado, el PRO no asume esto como un tema crucial, no lo enfrenta no lo pone ni como un problema, obviamente, ni tampoco está muy claro cómo va a seguir esto después, porque si bien es cierto que esta es una ciudad que genera plata para poder funcionar habitualmente, porque tiene muchos ingresos, pero el tema del dólar y este riesgo que se plantea en virtud de qué pasaría si además el PRO gobernara la nación, en virtud de cómo quedaría el tipo de cambio, es un tema que no ha estado muy claro en la agenda hasta ahora, por lo menos de cara a las PASO. Exactamente, si uno por ahí rastrea lo que es la agenda política o las propuestas de campaña en general, es un tema que ha quedado medio solapado, tiene por ahí una cuestión muy numérica y a veces difícil de llegar al masivo, pero en materia de contrastar modelos y de contrastar políticas, sobre todo con esta última negociación con los fondos buitres y en materia de soberanía económica, la verdad que el macrismo se perfile como la principal oposición o como el candidato elegido por los sectores de la oposición, genera una incertidumbre, sobre todo por cómo podría ser si tenemos una ciudad y un país con un timón orientado a lo que sería el capital financiero internacional, sobre todo porque Argentina a nivel país ha quedado, ahí en el informe de un economista al que nosotros entrevistamos, nos dice, Argentina en este momento es una joyita para volver a endeudar y para colocar deuda nuevamente, porque es un país que tiene las finanzas bastante saneadas a nivel nacional. Entonces sería un riesgo y un retroceso enorme si estas políticas que se están llevando adelante en la ciudad en materia económica
pudiesen continuar o incrementarse, sobre todo con un signo cercano al PRO en materia nacional. Bueno, Matías, si no tiene mi compañero ninguna... Bueno, quedó muy claro lo que decís. Te agradecemos por el informe, por haber replicado también acá en Fabricando Alternativas el grandioso trabajo ahí en Cambalache. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el llamado. Era Matías Fernández, integrante del diario Cambalache de Buenos Aires, respecto a este título, Alerta Verde y las finanzas, más que en verde, en rojo, ¿no?, de la ciudad de Buenos Aires.